En la clasificación de transmisores podemos dividirlos en homodinos o heterodinos. Tenemos aquí otro diagrama en bloque de un transmisor homodino de bajo nivel. Podemos ver la señal portadora sin modular, una señal de alta frecuencia y de pequeña amplitud, porque justamente es una señal de potencia pequeña del orden de los miliwatts. Tenemos la señal de baja frecuencia, la moduladora, la señal que queremos recuperar en el receptor. Ambas señales entran al modulador, donde van a modularse formando la señal modulada en amplitud. Aquí vemos la portadora pura, que es la que está en verde en el medio, la envolvente superior, la parte de arriba, que es la banda lateral superior, y la envolvente inferior, que es la parte de abajo, la banda lateral inferior. Esta señal modulada entra al amplificador de radiofrecuencia y vemos que sale con mucha mayor amplitud amplificada. Aquí en el medio tenemos la portadora de frecuencia fija y aquí tenemos la envolvente superior, banda lateral superior, envolvente inferior, banda lateral inferior, que siguen exactamente la forma de la señal moduladora. Los amplificadores de radiofrecuencia trabajan con bajo rendimiento, porque fundamentalmente en este caso tenemos que tener un amplificador que pueda manejarse con una señal variable en frecuencia, donde tenemos la que corresponde a la frecuencia de portadora más moduladora y a las que corresponden a la frecuencia de portadora menos moduladora, es decir, dos bandas laterales que están separadas en frecuencia. Los transmisores homodinos de alto nivel se diferenciaban en que la portadora y la moduladora se amplificaban antes de modularse. Por lo tanto, aquí tenemos la señal portadora alta frecuencia sin modular, que va a ser amplificada, es decir, va a mantener la misma frecuencia, pero aumentar su amplitud. La información, la señal moduladora, también se amplifica y recién amplificadas ambas señales entran al modulador, de manera de tener ahora la señal modulada con las dos bandas laterales. El amplificador de radiofrecuencia es un amplificador de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque fíjense que el amplificador de radiofrecuencia, al estar ubicado aquí antes de modular, tiene que estar centrado solo en una frecuencia. No tiene que amplificar frecuencia de portadora más moduladora, frecuencia de portadora y frecuencia de portadora menos moduladora, que es lo que ocurría en los homodinos de bajo nivel. Aquí el amplificador de radiofrecuencia va a amplificar solamente la frecuencia de portadora, una única frecuencia. Es un amplificador que está centrado en la frecuencia de portadora. Por lo tanto, es un amplificador con un alto rendimiento, tiene muy poco ancho de banda. Y no olvidemos que el grueso de la potencia que vamos a necesitar va a estar en la etapa de radiofrecuencia, porque esto es lo que en definitiva va a dar la potencia necesaria que va a llegar a la antena para ser emitida. Este es un circuito de un modulador para amplitud modulada que se denomina modulador balanceado. Es muy poco probable que vean, salvo en equipos muy viejos, hacer moduladores con este diagrama circuital. Simplemente se los menciono porque es muy común encontrar distintas páginas de internet la explicación del funcionamiento de los moduladores balanceados. Estos moduladores balanceados o moduladores de anillo hace referencia a ese nombre básicamente porque utiliza 4 diodos formando un puente al cual vamos a conectar dos señales, la señal de audio, la señal de bajo nivel, y la portadora, la señal de alto nivel. Fíjense que en ambos casos la señal de audio ingresa a el puente este de diodos mediante un transformador y la portadora utiliza los puntos medios de estos transformadores, lo cual logra una inversión de fase entre punto medio y el extremo superior del primer transformador y el punto medio y el segundo extremo o el extremo inferior del primer transformador, y el otro extremo de la portadora entre el punto medio del transformador, la salida de los diodos y la otra salida de los diodos. La explicación no tiene mayor importancia porque, repito, es larga, un poco compleja y no van a ver básicamente equipos
modernos que tengan moduladores balanceados del tipo anillo. Lo que van a encontrar en equipos modernos para mezclar la señal de baja frecuencia, el audio por ejemplo, con la señal de alta frecuencia, la portadora, no es un circuito con transformadores como se usaba hace muchos años, que son caros, pesados, grandes, y este sistema de puente de diodos, que van a encontrar directamente circuitos integrados que son circuitos moduladores. Este es uno muy común, el MC1496, modulador de amplitud, en el cual tienen la entrada de la portadora, la entrada de la moduladora, toda referida a una misma tierra. Acá entro portadora, hecha por el oscilador. Aquí entro moduladora a través del micrófono, de la señal de información que tenga. Y el circuito integrado es el que va a producir la mezcla de ambas señales, y tendré aquí a la salida de este circuito integrado la señal modulada en amplitud con doble banda lateral. Otro elemento típico que van a encontrar en un transmisor son las etapas de control de ganancia. Recordarán ustedes que uno de los problemas graves que hay en la modulación es la sobremodulación, es decir, que la tensión de la moduladora en algún momento supere a la tensión de la portadora, lo cual produce una inversión de fase y que parte de la señal que quiero enviar se pierda. Por lo tanto, una manera de mantener la tensión de la moduladora en valores aceptables es medir su nivel, su amplitud, compararlo con la de la portadora y controlar la ganancia del amplificador de audio. Aquí tenemos entrada de audio, la señal moduladora, la señal en función del tiempo, señal variable, entra al amplificador. Esta señal vimos que va hacia el modulador, donde se va a mezclar con la portadora que está aquí. Si esta señal en algún momento tiene mucha amplitud, yo estoy gritando, la señal tiene un valor de tensión muy alto, al amplificarse voy a tener una salida que puede superar a la tensión que está fabricando aquí el oscilador, con lo cual tendré sobremodulación. El sistema funciona de la siguiente manera. Tomo parte de la señal de salida, esto es lo que dice etapa detectora, tomo un muestreo de señales, una realimentación. Aquí tengo otra etapa que se llama control automático de ganancia, y este control automático de ganancia actúa sobre el amplificador, de manera que si la salida aumenta, detecto ese aumento de tensión, el control automático de ganancia baja la ganancia del amplificador y disminuye la salida. Por otra parte, si la salida comienza a disminuir, porque estoy hablando con menor volumen, el detector va a hacer que el control automático de ganancia aumente la ganancia del amplificador y aumente la salida. Esa señal moduladora de amplitud relativamente constante va a entrar al modulador, donde se mezclará con la portadora. Tendré la señal modulada doble banda lateral con portadora, que será amplificada y entrará a la etapa conversora. Aquí obtengo la conversión de frecuencia, es decir, el traslado de frecuencia debido a que se mezclará con un segundo oscilador. Este segundo oscilador tiene una frecuencia de manera que la suma de esta frecuencia más esta frecuencia siempre dé el mismo número. Eso va a permitir que esta etapa amplificadora sea un amplificador de radiofrecuencia lineal centrado en una frecuencia que es esta más esta. Si esta cambia, de manera que repito que esto más esto dé siempre lo mismo, de manera que este amplificador esté diseñado para amplificar una señal centrada en la frecuencia F1 más F2. A la salida de este mezclador, de este equipo que va a hacer una conversión de frecuencia, un traslado del campo de frecuencias, sin modificar la moduladora, puedo tener una etapa de filtrado donde elimino espurias y elimino armónicas, el amplificador al que hacía referencia antes, y puede haber también aquí un control automático de ganancia para mantener o controlar la ganancia de mi amplificador de radiofrecuencia, que funciona según los mismos criterios que expliqué aquí antes. Nuevamente puedo filtrar la señal para
eliminar ruidos espurios y armónicas que puedan haberse presentado en el proceso de mezcla y conversión, y esto irá a la antena de mi equipo transmisor.